Esa noche mi hijo me clavó una mirada que quedó grabada a fuego en mi memoria. Una expresión que jamás podré olvidar. Y sin dudarlo ni un instante soltó las palabras que me hirieron en lo más profundo. Ya no soporto tener que darte de comer, papá. Así, sin rodeos, directo al grano, como si cada plato que le servía en la mesa fuera un sacrificio inmenso, una carga insoportable. Lo miré fijamente sin articular una sola palabra, sintiendo el peso de sus palabras como una losa sobre mi pecho. Entonces una sonrisa tenue se dibujó en mis labios. No era una sonrisa burlona, ni mucho menos sino esa media sonrisa resignada, de quien ha comprendido la verdad, de quien ha atisbado el futuro. Porque cuando un hijo te dice algo así, las discusiones son inútiles, sobran las palabras. Solo queda respirar hondo y aceptar lo que el corazón ya presentía, lo que la razón se negaba al admitir. Y fue en ese preciso instante, mientras el silencio se cernía sobre nosotros, como una sombra densa, cuando me hice una promesa solemne. Al día siguiente iba a hacer algo que él jamás podría borrar de su memoria, algo que lo marcaría para siempre. Me llamo Silverio. Tengo 76 años a cuestas y nací en la tierra caliente de Aguascalientes. He trabajado desde que era un niño, desde que mis manos eran pequeñas e inexpertas. Primero en el campo cargando pesados canastos llenos de frutos y cuidando animales bajo el sol implacable. Luego en la construcción colocando ladrillos uno tras otro, hasta que mis manos sangraban, hasta que el dolor se volvía parte de mí. Con ese sudor y ese esfuerzo saqué adelante a mi familia, les di un techo y comida en la mesa. Nunca fui un hombre de lujos, ni me interesaron las riquezas, pero siempre fui un hombre de palabra, un hombre de principios. Estuve casado con la misma mujer, mi esperanza por más de 40 años, una vida entera compartida. Ella era mi esperanza, mi compañera. Una mujer fuerte y callada, de esas que no necesitan alzar la voz para sostener un hogar, una roca en la que apoyarme. Tuvimos 3 hijos, pero la vida, esa ruleta caprichosa, a veces toma decisiones que uno no espera ni desea. Uno de ellos murió siendo joven, arrebatado por la enfermedad. Otro se fue lejos a tierras extrañas, y ni siquiera en las fiestas más importantes se acuerda de llamar. Y me quedé con uno, Ramiro, el más callado, el más orgulloso, el que siempre juró que estaría a mi lado hasta el final. Cuando Esperanza partió, cuando su luz se apagó para siempre, me quedé solo en nuestra casita. Una casa humilde. Sí, pero construida con esfuerzo, con amor y con recuerdos imborrables. Fue ahí donde criamos a nuestros 3 hijos, donde reímos a carcajadas y lloramos juntos, donde celebramos las primeras comuniones, los cumpleaños con piñata y los domingos con frijoles hirviendo en la olla de barro. Pero tras el entierro, después de la despedida, Ramiro me habló con esa voz suya tan convincente, tan llena de buenas intenciones. «Vente a casa, papá. No quiero que estés solo. Aquí hay espacio para ti». Y yo en mi soledad quise creerle, quise pensar que todavía quedaba algo de calor familiar, que aún podía encontrar un refugio en su hogar. Así que hice mi maleta, guardé la foto de Esperanza, apagué las luces de mi casa cerrando tras de mí un capítulo de mi vida y me fui con él. Al principio todo parecía marchar sobre ruedas. Me dieron un cuarto pequeño en la parte de atrás de la casa, con una ventana chiquita que apenas dejaba entrar la luz del sol. Su esposa Patricia era un poco fría y distante, pero siempre se mostraba educada. Mis nietos, en cambio, eran mi alegría, 2 niños vivaces y llenos de energía que venían corriendo a abrazarme y a contarme sus aventuras cuando llegaban del colegio. Yo ayudaba en lo que podía, barría el patio, lavaba los platos, calentaba tortillas intentando ser útil. Nunca pedí nada a cambio, pero poco a poco uno empieza a notar las grietas, las señales sutiles de que algo no está bien. Primero fue el café que desaparecía misteriosamente de la mesa, luego los comentarios sutiles de Patricia, insinuando que el gas se estaba acabando más rápido de lo normal, que había que reducir los gastos, que los tiempos estaban difíciles. Después, los almuerzos se hicieron más cortos, más silenciosos, más incómodos. Empecé a sentir que mi presencia no era tan bienvenida como al principio.
que me había convertido en una carga. Ramiro se mostraba más distante, más ocupado con la mirada cansada cada vez que yo abría la boca para contar una historia, para compartir un recuerdo. Y lo entiendo, ¿sabes? No todos los hijos saben envejecer con sus padres, no todos están preparados para asumir esa responsabilidad. Pero esa noche fue distinta, fue un punto de inflexión. No hubo indirectas ni suspiros lastimeros, solo palabras duras como piedras. No aguanto más tener que darte de comer, me dijo sin mirarme a los ojos. Y lo dijo como quien habla de un mueble viejo que estorba, de un objeto inútil que ocupa espacio. Yo no contesté. No lloré, no grité. Solo sonreí. Una sonrisa amarga y resignada, porque entendí. Entendí que para mi hijo yo ya no era su padre, el hombre que lo había criado y amado, sino solo una carga más en su vida, un estorbo que debía soportar. Esa noche regresé a mi cuarto en silencio, con el alma hecha pedazos. Cerré la puerta despacio, me senté en la cama, no prendí la luz. Me quedé en la oscuridad sintiendo cómo el silencio se volvía más espeso, más denso, más opresivo. Y ahí en la penumbra me dije a mí mismo, mañana todo va a cambiar. Porque cuando uno pierde el respeto de un hijo, cuando se da cuenta de que ya no es valorado ni querido, lo único que queda es recuperarse a uno mismo, reencontrarse con su dignidad. Dormí poco, pero al amanecer me levanté temprano con una determinación renovada. Me puse mi camisa favorita, la que Esperanza me había regalado en nuestro último aniversario, una prenda que guardaba su aroma y su recuerdo. Me peiné con cuidado, como si fuera domingo, como si fuera un día especial. Guardé unos papeles importantes en mi maletín, agarré mi bastón, mi fiel compañero, y salí sin hacer ruido, sin despertar a nadie. Nadie me vio salir. Nadie me detuvo. Caminé despacio por las calles del barrio, saludando al panadero, al vigilante, a una vecina que apenas me reconoció. No llevaba prisa, porque lo que iba a hacer requería calma, serenidad y dignidad. Porque a veces el silencio de un padre duele más que cualquier palabra hiriente, porque a veces la ausencia es la mejor respuesta. Y yo, Silverio, ese día decidí que el silencio se había terminado, que era hora de actuar, de tomar las riendas de mi vida. Entonces haz esto, escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después de esa caminata, nadie en esa casa se lo esperaba. Nadie podía imaginarlo. Y compártela con quien necesite escuchar esto, con quien se sienta perdido y desamparado. Y cuéntame, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón de verdad? ¿Y desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Regresé a la casa justo antes de que anocheciera, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Nadie se había percatado de mi ausencia, nadie parecía haber notado que no estaba. Patricia estaba en la cocina cortando algo sin levantar la vista, absorta en sus pensamientos. Ramiro sentado en el sillón con el celular en la mano, tan metido en su mundo virtual que ni siquiera se dignó a levantar la vista para saludarme. Caminé hacia mi cuarto con paso tranquilo, como siempre, intentando aparentar normalidad. Cerré la puerta, colgué la camisa con cuidado en el perchero, como si fuera una reliquia, y me senté otra vez en esa cama que ya no sentía mía, en ese lecho ajeno. Me sentía como un huésped sin fecha de salida, alguien tolerado, apenas notado, un fantasma en su propia casa. Pero esa noche, aunque mi cuerpo estaba ahí presente, mi decisión ya estaba tomada, mi destino sellado. Algo dentro de mí se había alineado como una columna vertebral que estaba a punto de quebrarse, pero que decidió firmemente resistir, no romperse, mantenerse erguida. Me levanté temprano al día siguiente, antes del amanecer, cuando el sol aún no asomaba por el horizonte. Preparé mi propio café, con lo poco que me quedaba escondido en la alacena, un pequeño tesoro que guardaba para momentos como este, y salí otra vez rumbo al centro con el corazón lleno de esperanza. Allí en la oficina del registro entré con paso firme, decidido, sin vacilar. La joven de recepción me reconoció de inmediato con una sonrisa amable en su rostro. «Don Silverio, qué gusto verlo por acá otra vez», me dijo con cortesía. Yo solo le sonreí sin decir una palabra. Era hora de poner las cosas en su lugar, de cerrar un círculo, de tomar las riendas de mi destino. La escritura de mi gasa, la de la soledad, la de los recuerdos,
todavía estaba a mi nombre intacta, esperando ser reclamada. Nadie en esa casa se lo esperaba. Don Silverio lo sabía, pero nunca se me ocurrió venderla. Simplemente la había alquilado a un viejo amigo, un hombre de total confianza. Y no solo eso, además contaba con una antigua cuenta de ahorros modesta, sí, pero constante como el tic-tac del reloj. Dinero que fui guardando con esmero durante todos esos años de arduo trabajo. La verdad es que nunca dependí de nadie, ni siquiera de ellos. Me quedé en casa de Ramiro por un afecto que creía mutuo, por sentir que aún quedaba familia. Pero el cariño que no se corresponde se convierte en un lastre, en un peso muerto. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir cargando con semejante carga. Después de la visita al registro, me dirigí al banco, verifiqué que todo estuviera en orden. Actualicé mis datos, cambié las claves de acceso, firmé los documentos necesarios, solicité mis extractos bancarios y los guardé con sumo cuidado. Y después me encaminé hacia un lugar que Ramiro ni siquiera sospechaba que existía. Una casita que heredé de mi padre, un refugio lejos del mundanal ruido en plena zona rural. Estaba vacía hacía años, sí, pero seguía siendo mía mi pequeño tesoro. Un techo sencillo, un terreno amplio donde la hierba crecía a su antojo, árboles frutales que prometían cosechas abundantes. Y sobre todo silencio, un silencio reparador. Era allí donde iba a volver a empezar sin lujos ni extravagancias, pero con la paz que anhelaba y, lo más importante, con la libertad que tanto necesitaba. Volví a casa esa tarde con una serenidad que hacía tiempo no sentía. Patricia, fiel a su costumbre, ni siquiera me dirigió la palabra. Ramiro, al verme entrar, soltó un lacónico «Ah, el viejo regresó», y se rió por lo bajo con sorna. Me dio hasta gracia su ignorancia, no tenía ni la más remota idea de lo que se avecinaba. Dormí plácidamente esa noche y al día siguiente esperé pacientemente a que todos salieran de casa. Entonces empecé a guardar mis pertenencias, doblando cada prenda con calma y meticulosidad, recogiendo mis papeles importantes, guardando las fotos de Esperanza en la maleta con sumo cuidado, como si fueran reliquias. Y cuando terminé, dejé un sobre cerrado sobre la mesa de la cocina. Dentro, una nota escrita con mi letra firme y decidida. Gracias por todo. Ya no se preocupen más por darme de comer. Eso ya está resuelto. Que Dios los bendiga. Cerré la puerta detrás de mí, sin hacer el menor ruido, como un fantasma que se desvanece en la noche. Caminé con paso firme hacia la terminal de autobuses, con una mochila al hombro, una maleta en la mano y un alivio en el pecho que hacía años no experimentaba. El viaje hasta la casita duró aproximadamente unas 3 horas. Cuando llegué, el inconfundible olor a campo me abrazó con fuerza, como diciéndome: «Ahora sí, don Silverio, ahora sí». Pasé el resto del día limpiando lo indispensable, sacudiendo el polvo de los muebles viejos, colgando la hamaca bajo la sombra de un frondoso árbol. Cociné mis propios frijoles con ajo y chile tal como a mí me gustan, y comí con gusto, con calma, sin sentirme una carga para nadie, sin que nadie me recordara constantemente que era un estorbo. Esa noche, acostado en mi hamaca mirando las estrellas a través de la ventana de la sala, reflexioné sobre todo lo acontecido, sobre cómo uno llega a creer que necesita una casa llena de gente para sentirse vivo. Pero la verdad es que una casa llena de desprecio y resentimiento vale menos que un rincón humilde lleno de respeto y cariño. Por primera vez en mucho tiempo dormí con paz en el corazón. Y en ese silencio reconfortante entendí una verdad fundamental: no era yo quien los necesitaba a ellos, nunca lo había sido. Pero ellos aún iban a notar mi ausencia, y eso apenas estaba comenzando. Los primeros días en la casita del campo transcurrieron como una especie de respiro profundo y prolongado. Me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, incluso antes de que saliera el sol. Encendía el fogón con leña seca que recogía por los alrededores. Preparaba mi café fuerte, ese que me despierta hasta el último hueso. Me sentaba en la banquita del patio a contemplar el amanecer, escuchando a los gallos de los vecinos cantar a lo lejos como anunciando un nuevo día. No tenía televisión, ni internet, ni nadie que me dirigiera la palabra, pero tenía algo mucho más valioso, algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz, un silencio reparador.
tiempo sin culpas ni remordimientos, un espacio libre de reproches. Me dediqué a arreglar las goteras del techo que amenazaban con inundar la casa en la próxima lluvia, a limpiar la maleza del jardín que había crecido sin control, a reparar la cerca que protegía mi propiedad. Fui y vine al mercado del pueblo donde los ancianos todavía saludan con sombrero y los niños corren descalzos por las calles empedradas. No necesitaba mucho para ser feliz. Compraba mis verduras frescas, algo de pan recién horneado, un pedacito de queso fresco y de vez en cuando un poco de carne para el fin de semana. Me acostumbré rápidamente a vivir con poco, porque ya estaba profundamente cansado de vivir con demasiado desprecio. Pero aunque el alma se aquieta con facilidad, el corazón tarda mucho más en sanar sus heridas. Y había algo dentro de mí que no podía soltar, algo que me mantenía anclado al pasado. No era rabia, no tampoco era odio. Era una profunda decepción, de esas que no hacen ruido, pero que pesan como una losa, porque por más que uno se convenza a sí mismo de que está mejor solo, hay algo en el interior que no deja de preguntarse cómo se llegó a esa situación. ¿Cómo llegamos al punto en que un hijo te mira a los ojos y te dice sin pudor que le molesta tener que darte de comer? ¿Cómo se alcanza ese nivel de insensibilidad, de olvido? A veces me sentaba en la hamaca con una libreta vieja y comenzaba a escribir cosas sueltas, recuerdos que afloraban de repente, frases inconexas, fechas importantes. Escribía para no olvidarme de quién fui, porque me di cuenta de algo fundamental: cuando te hacen sentir que no vales nada, es muy fácil empezar a creértelo tú mismo. Y yo no estaba dispuesto a permitirme eso, no después de todo lo que había vivido, no después de todo lo que había luchado. Un día, mientras barría el patio, vi llegar a un joven en bicicleta. Tenía el rostro cubierto de polvo y una mochila al hombro. Me saludó desde lejos. «Don Silverio», dijo con respeto. Asentí con la cabeza, intrigado. «Me mandó el señor Ortega, el que le alquila su casa de la Soledad. Me dijo que usted necesitaba que le trajera unos papeles». Me alcanzó un sobre grueso y me agradeció el vaso de agua fresca que le ofrecí. Dentro del sobre venían los documentos actualizados del contrato de alquiler, junto con una nota manuscrita del señor Ortega. «Todo va bien. Don Silverio, ya deposité el mes. Lo que necesite, estoy a la orden». Sonreí, no tanto por el dinero, sino por la reconfortante sensación de que algo, al menos algo, seguía funcionando con respeto y honestidad. Pasaron unas semanas más. Me fui acostumbrando al ritmo pausado de mi nueva vida. En el pueblo empezaron a reconocerme. Me se llamaban el viejito de la casita blanca. Me regalaban naranjas recién cogidas del árbol, me invitaban a misa los domingos. Incluso el padre de la iglesia me pidió una vez que lo ayudara a arreglar unas bancas dañadas, y yo, con mis herramientas oxidadas, pero con mi pulso firme y mi experiencia, acepté gustosamente. Me sentí útil, de nuevo valorado, hasta que un día, sin esperarlo, lo vi a Asmas. Me fui acostumbrando al ritmo pausado de mi nueva vida. En el pueblo empezaron a reconocerme. Me llamaban el viejito de la casita blanca. Me regalaban naranjas recién cogidas del árbol, me invitaban a misa los domingos. Incluso el padre de la iglesia me pidió una vez que lo ayudara a arreglar unas bancas dañadas, y yo, con mis herramientas oxidadas, pero con mi pulso firme y mi experiencia, acepté gustosamente. Me sentí útil, de nuevo valorado, hasta que un día, sin esperarlo, lo vi a lo lejos. Venía caminando desde la carretera, la camisa empapada en sudor, como si la distancia se hubiera aferrado a cada fibra de su ser. Ramiro, mi hijo, se detuvo frente al portón, la mirada perdida en la tierra. No dijo nada al principio, solo me miró como si buscara mi aprobación, como si no supiera si tenía permiso para pasar a mi humilde morada. Yo, que en otro tiempo me habría levantado corriendo a abrazarlo, me quedé sentado tranquilo, observándolo fijamente, sin rabia, sin urgencia. «Les anise». Le hice una seña con la mano, un gesto silencioso que lo invitaba a entrar en mi mundo. Entró despacio, cauteloso, como quien pisa un terreno desconocido lleno de recuerdos y silencios. Se sentó en una piedra frente a mí, respiró hondo, buscando las palabras que le permitieran romper el hielo.
Me dijo con la voz cargada de una mezcla de culpa y alivio. Papá, te estamos buscando hace días. Pensamos que algo malo te había pasado. No respondí porque no tenía sentido justificarme porque ellos sabían dónde me había ido solo que no les importó hasta que notaron la falta. Y la falta a veces grita más fuerte que la presencia una verdad amarga que resonaba en el aire. Patricia está preocupada. Los niños preguntan por ti. Siguió hablando con esa voz que mezcla culpa y orgullo como si buscara una excusa para su tardía preocupación. Yo solo lo miraba sin palabras porque a veces el silencio dice más que 1000 discursos. Entonces se calló y me miró como si quisiera llorar pero no supiera cómo. Como si las lágrimas se hubieran secado en el pozo de su alma. Hasta que finalmente soltó con la voz quebrada por el arrepentimiento. Lo que dije aquella noche fue horrible. Yo no lo pensé. Estaba cansado. Me sentía ahogado con todo. Pero tú no te lo merecías, papá. Eso sí lo escuché cada palabra clavándose en mi pecho, pero sin conmoverme no por maldad, sino porque uno aprende que las palabras cuando llegan tarde no curan, solo explican. Le dije con voz suave intentando transmitirle la serenidad que había encontrado en mi soledad. Yo no me fui por lo que dijiste, Ramiro. Me fui porque me di cuenta de que ustedes ya no querían que estuviera. Porque el respeto no se mendiga, y el cariño cuando hay que rogarlo ya no es cariño. Se quedó callado, bajó la cabeza, avergonzado no insistió. No me pidió que volviera. No me ofreció nada. Solo se levantó, me puso una mano en el hombro, un gesto torpe de afecto y dijo: quería verte saber que estabas bien, eso era todo. Y se fue dejándome solo con mis pensamientos. Lo vi alejarse por el camino de tierra bajo el sol del mediodía, su figura desdibujándose en la distancia. No lo detuve, no lo abracé, pero tampoco lo rechacé, porque lo que hice no fue por venganza, fue por mí, por mi dignidad, por mi alma. Y entendí que a veces el acto más valiente no es quedarse sino irse, un aprendizaje doloroso, pero liberador. Y desde entonces nunca más volvió. Desde aquel día en que Ramiro vino a verme no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje mandado por alguien, nada, un silencio absoluto que confirmaba mi decisión. Pero no me sorprendió porque en el fondo yo ya sabía que esa visita no había sido por amor, fue por impacto. Él vino porque por primera vez en su vida sintió que me había perdido. Y hay gente que no valora a los suyos hasta que se van una triste realidad que conocía demasiado bien. Pero lo mío no fue un castigo, ni una lección, fue una decisión. Una elección consciente de alejarme del ruido y encontrar la paz en la soledad. Y yo no iba a volver atrás. Mi camino estaba trazado. Los días en la casita seguían tranquilos, serenos, como un río que fluye sin prisa hacia el mar. Me había hecho una rutina firme, un refugio contra la incertidumbre. Los lunes limpiaba el patio barriendo las hojas secas y los recuerdos amargos. Los martes preparaba conservas llenando frascos con los frutos de la tierra y los sabores de mi memoria. Los miércoles caminaba hasta el pueblo sintiendo el sol en la cara y el pulso lento de la vida. El señor Ortega me traía el alquiler a tiempo y con eso me alcanzaba para vivir bien sin lujos, pero sí con dignidad. Una palabra que había recuperado su verdadero significado. Me acostumbré al silencio, a mi hamaca en la tarde, a las tortillas hechas a mano, a la compañía de los grillos en la noche. Incluso comencé a escribir cada noche, en un cuaderno azul, reflexiones, frases, memorias. Algunas tan viejas que ya ni sabía si eran reales o solo imágenes que mi mente formaba para consolarme, pequeños fragmentos de mi vida que intentaba rescatar del olvido. Un domingo mientras barría el frente de la casa, escuché un auto detenerse rompiendo la monotonía de la tarde. Era el padre Ángel, el párroco del pueblo, un hombre de fe y bondad, que siempre tenía una palabra amable para todos. Se bajó con una sonrisa serena como siempre, irradiando una paz que contagiaba. «Don Silverio, ¿le puedo robar unos minutos?», me preguntó con respeto. Lo invité a pasar agradecido por su visita.
Nos sentamos bajo la sombra del guayabo disfrutando de la frescura del árbol y la compañía mutua. Me habló de la comunidad de una feria que iban a hacer para recaudar fondos y de si yo podía ayudar a construir unos estantes para la escuela, una tarea que requeriría mi habilidad con la madera. Le dije que sí con gusto, sintiendo una chispa de entusiasmo que hacía tiempo no experimentaba. Y así sin querer volví a sentirme útil, valioso, parte de algo más grande que yo mismo. El trabajo con madera me devolvía algo que no sabía que extrañaba: un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Con el tiempo mi nombre comenzó a sonar entre los vecinos: el abuelo del campo, que ayuda a todos, un apodo cariñoso que me llenaba de orgullo. Me invitaban a almorzar, me regalaban pan casero, me dejaban frutas en la reja, pequeños gestos de agradecimiento que me recordaban que no estaba solo en el mundo. Una tarde incluso una señora me pidió que hablara con su nieto, que andaba rebelde, desorientado, sin rumbo fijo. Y yo, sin saber cómo, terminé dándole un consejo que me salió del alma, una verdad que había aprendido a lo largo de mi vida. «Escucha a tu abuela, mi hijo mío», le dije con voz suave pero firme. «Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve de lejos». El chico me miró como si nunca hubiera escuchado eso antes, como si mis palabras hubieran despertado algo en su interior. Tal vez nadie se lo había dicho, tal vez necesitaba escucharlo de alguien que había recorrido un largo camino. Una mañana de junio, mientras hacía mis compras en el mercado, me encontré a doña Nelly, una mujer mayor que había sido vecina mía, en la soledad en aquellos tiempos en que la vida me había puesto a prueba. Se sorprendió al verme, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y curiosidad. «Usted es el padre de Ramiro, ¿verdad?», me preguntó con timidez. «Ay, mi hijo, qué pena lo que se dice por ahí», añadió con un tono de compasión que me incomodó. Me quedé quieto esperando lo peor. «Dicen que está sin trabajo, que su esposa se fue a casa de los padres y que anda en problemas con la casa donde vivía», me contó con la voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. No pregunté más. No era mi estilo, no quería saber los detalles de su desgracia. Pero esa noche, al llegar a casa, me senté en la hamaca con el corazón apretado, sintiendo una punzada de dolor que no podía ignorar. No por tristeza, sino por una mezcla rara de dolor con calma, porque la vida siempre devuelve lo que uno siembra, una ley ineludible que tarde o temprano se cumple. Pasaron los días y una tarde, mientras reparaba una banca en la iglesia, se me acercó el señor Ortega, el dueño de la casita blanca, con una expresión agitada, nerviosa. «Don Silverio, no sé si debería decirle esto, pero su hijo vino a verme», me dijo con la voz entrecortada. «Quería saber si usted le había dejado algo, alguna herencia». Me contó que Ramiro le había preguntado si yo le había transferido propiedades o cuentas, si había dejado alguna indicación sobre mi patrimonio. Me quedé en silencio procesando sus palabras, sintiendo una profunda decepción. No le dije nada, por supuesto, pero me dio tristeza, no por él, por usted, por la clase de persona en la que se había convertido un hombre consumido por la ambición y el egoísmo. Asentí porque lo entendí, porque esa era la confirmación de mis sospechas, la prueba de que mi partida había sido la decisión correcta. No era la primera vez que alguien buscaba al padre solo cuando necesitaba algo, pero esta vez era diferente. Esta vez era mi propio hijo quien me veía como un objeto, como una fuente de dinero. Esta vez yo no iba a abrir mi corazón, no iba a permitir que me lastimara de nuevo. La puerta quedó atrás, sin intención de volver, pues el respeto perdido es una carga que se arrastra toda la vida para recuperarla. Y en mi caso ya no tenía tiempo para andar mendigando afectos, limosnas de cariño. Esa noche, con la luna como testigo, escribí en mi cuaderno: «Hay hijos que olvidan su infancia y padres que olvidan que merecen un respiro». Cerré el cuaderno con un suspiro, me serví un té caliente y miré la luna llena desde la puerta de la casita. Pensé en Esperanza, en cómo ella habría afrontado esta situación, en cómo su voz suave me habría susurrado: «Déjalos ir, Silverio. Cada uno recoge lo que siembra». Pero no se trataba solo de dejar ir, sino de cerrar un ciclo, de sanar las heridas, de poner un punto final a esta historia. Al día siguiente, una carta sin remitente llegó a mis manos. Reconocí la letra al instante. Era de Ramiro, una hoja doblada en 4 que guardaba su dolor. Me pedía perdón con palabras temblorosas.
Decía estar arrepentido, que su mundo se había desmoronado desde mi partida, que no encontraba paz, que me necesitaba desesperadamente, que anhelaba mi regreso. Leí la carta 3 veces buscando entre líneas. No hallé ni una sola palabra de cariño genuino, solo necesidad, dolor, arrepentimiento por lo que había perdido, no por lo que me había hecho. No respondí a su llamado. Quemé la carta en el fogón lentamente, observándola convertirse en cenizas, porque a veces el perdón no reside en volver, sino en soltar amarras. Y yo por fin me sentía libre. Y esa libertad era el regalo más valioso que la vida me había concedido. Pero lo que el destino tenía reservado aún estaba por escribirse. Ese mes, la lluvia se desató con una furia que no se veía en años. Las tardes se cubrieron de cielos grises y amenazantes. El barro ascendía por los caminos, y los árboles del fondo del terreno se llenaron de vida, vibrando con un verde intenso. Todo estaba húmedo, silencioso y lleno de una belleza melancólica. Yo pasaba horas en la galería de la casita con mi taza de café humeante entre las manos, escuchando el golpear constante del agua contra el techo de lámina y el silbido del viento que se colaba entre las paredes. No me molestaba, al contrario, me gustaba esa melodía. La lluvia tiene esa magia que remueve los pensamientos más profundos y ordena el alma sin pedir permiso. Una mañana, mientras removía la tierra en el jardín para sembrar unas matas de chile, escuché que alguien me llamaba desde la entrada. Me limpié las manos con un trapo y me asomé. Era Marcela, la hija de don Emiliano, el dueño de la ferretería del pueblo. Venía con paso rápido, cargando un sobre en la mano. «Don Silverio, buenos días. Esta carta es para usted. La dejó un muchacho esta madrugada en la tienda. Dijo que era urgente, pero no quiso dar su nombre». Le agradecí el gesto y le ofrecí prepararle un cafecito caliente, pero ella tenía prisa y declinó mi oferta. Me dejó el sobre y se fue. Lo sostuve un rato en la mano, sintiendo su peso ligero. No era pesado ni largo, solo una hoja, tal vez 2, pero emanaba ese olor a pasado que uno reconoce cuando algo no se ha cerrado bien. Lo abrí despacio. Me senté bajo el guayabo y desplegué la hoja. Era de Ramiro otra vez. «Papá, sé que tal vez no quieras leer esto, pero no me quedan muchas formas de hablar contigo. Te busqué, te escribí, no respondes. No sé si estás enojado, dolido, o simplemente ya no me querés en tu vida. Y si es así, lo entiendo. Me lo merezco. Pero tenía que escribirte, aunque sea por última vez». Yo seguí leyendo sin mover un músculo, no porque me doliera, sino porque ya no sabía si me importaba lo que tenía que decir. Las cosas aquí se pusieron difíciles. Patricia se fue con los niños. Dice que necesita un tiempo, que yo ya no soy el hombre que era. Perdí el trabajo hace 2 meses y no he podido pagar la hipoteca. Me llamaron del banco. Dicen que si no consigo el dinero, me van a quitar la casa. Estoy desesperado, papá. Lo digo con vergüenza, pero también con humildad. Te necesito. No por tu dinero, por vos. Me detuve ahí. Guardé la carta en el bolsillo. No hacía falta leer el resto, porque uno ya sabe, ya entiende. Y aunque las palabras digan una cosa, el corazón reconoce la intención oculta. Y la intención de mi hijo no era reencontrarse conmigo, era salvarse a sí mismo. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por la necesidad de pensar, de reflexionar. Porque por primera vez en mi vida tenía la posibilidad de actuar sin miedo, sin culpas. Y eso a mi edad es un regalo que no se desprecia. A la mañana siguiente me vestí y caminé hasta el pueblo. No fui al banco, no fui al mercado. Fui directo a la iglesia. Me senté en la última banca buscando la soledad. No había misa, solo el eco lejano de los pájaros y el aroma de la cera derretida de las velas. Cerré los ojos y hablé con Esperanza, como solía hacer cuando las cosas se ponían difíciles. No le pedí consejo, solo le conté lo que sentía en mi corazón. Él me necesita ahora, pero no como padre, sino como tabla de salvación. ¿Y sabes qué? No estoy seguro de querer ser eso, otra vez. Al salir de la iglesia tomé una decisión firme. No iba a contestarle la carta, no iba a escribirle, no iba a ir a verlo, pero sí iba a proteger lo poco que me quedaba. Porque aunque ya no me buscara con amor,
Yo no iba a permitir que el mismo hijo que me dijo que no podía seguir alimentándome, ahora viniera a quitarme lo que había construido con mis propias manos. Fui al abogado del pueblo, un señor bajito con más papeles que espacio en su escritorio. Le conté mi historia sin adornos, con la crudeza de la verdad. Le mostré mis documentos, mis cuentas bancarias, las escrituras de la casita, y le dije con voz firme: quiero dejar todo en orden, para que si un día me pasa algo nadie pueda meter la mano donde no debe. El abogado me miró fijamente a los ojos, asintió con la cabeza y me preparó unos papeles. Firmé con una tranquilidad que me temblaba en los dedos. Hice mi testamento. Puse como beneficiaria a una fundación local que se dedica a ayudar a ancianos abandonados. Le pedí que mi casita se destinara el día que yo ya no esté para hospedar a alguien como yo, un viejo que no tenga a dónde ir. Salí de allí más liviano, no por rencor, sino por un sentido de justicia. Esa tarde, con el alma serena, escribí en mi cuaderno: no. Se trata de castigar a quien te hirió, sino de proteger lo poco que te queda intacto. Días después, Marcela me contó que había visto a Ramiro en el pueblo preguntando por mí en la plaza. Nadie le reveló mi paradero exacto, no por desconocimiento, sino porque en este rincón la gente sabe cómo cuidar a los suyos. No es que me oculten, sino que me protegen con fervor. Y eso tiene un valor incalculable, superior a todo el dinero que Ramiro pudiera haber ofrecido. Aquella misma noche, un paquete anónimo apareció en mi puerta. Era una pequeña caja con una fotografía antigua en su interior. En la imagen yo sostenía a Ramiro siendo un niño frente a la casa de la soledad. Debajo, una nota escrita a mano rezaba: perdón por olvidar de dónde vengo. No derramé lágrimas ni respondí a la misiva. Simplemente la guardé en el cajón donde reposan las cartas sin respuesta, los recuerdos que me niego a desechar, y las heridas que ya no sangran, aunque aún no habían cicatrizado por completo. Lo que estaba por venir marcaría mi historia para siempre. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio particular, diferente al silencio doloroso de antaño. Este era un silencio firme, como si las piezas de mi interior finalmente se hubiesen alineado. Me levantaba temprano, barría el frente de la casa, caminaba hasta la huerta y revisaba mis plantas con dedicación. En la radio del vecino resonaban boleros antiguos y a veces me quedaba escuchando desde el patio, sintiendo que el tiempo ya no me apresuraba, sino que por fin lo transitaba a mi propio ritmo. No volví a tener noticias directas de Ramiro. Supuse por los comentarios del pueblo que había intentado vender la camioneta sin éxito, debido a la falta de documentación, que la casa estaba en proceso de embargo, que Patricia seguía viviendo con sus padres y no tenía intenciones de regresar con él. Yo no indagaba, pero la gente del pueblo hablaba, a veces por chisme, otras por compasión. Pero todos coincidían en algo: yo no quería que nadie lo buscara por mí. Tomé esa decisión el día que incineré su carta, y con cada día que pasaba esa determinación se afianzaba más en mi espíritu. Un jueves por la mañana el abogado me llamó. Me solicitaba que pasara por su oficina para firmar los últimos documentos. Todo está en orden, don Silverio. Nadie podrá reclamar ni un ladrillo cuando usted ya no esté. Y mientras viva usted es dueño absoluto de su tranquilidad, me aseguró. Le agradecí con un apretón de manos firme, porque lo que había hecho no era solo un trámite legal, sino el cierre de un ciclo, el candado final a lo que antes se abría con una simple lágrima. Al salir del despacho, me senté en una banquita de la plaza. Tenía un pan dulce en una mano y el aire fresco acariciaba mi rostro. Observé a mi alrededor: niños jugando, un señor mayor leyendo un periódico amarillento, una mujer ofreciendo flores. Y sentí algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: pertenencia no a un lugar físico, sino a mí mismo. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que brotó desde lo más profundo de mi alma. A veces el verdadero hogar no es donde naciste, sino donde te respetan. Un par de días después, fui a visitar a doña Licha, una señora viuda que vivía sola en una casa un poco más arriba del camino. Siempre me invitaba a cenar y me ofrecía sopa caliente como la que preparaba Esperanza. Esa noche me preguntó si no me dolía en el fondo que mi hijo estuviera sufriendo. Le respondí con calma:
Claro que me duele, pero no puedo sanar en el mismo lugar donde me rompieron. Ella me miró fijamente durante un largo rato. Luego se levantó. Me colocó una manta sobre los hombros y dijo: «Usted no está solo, don Silverio. Aquí lo queremos bien». Esa frase se me quedó grabada en el corazón. Al día siguiente, muy temprano, alguien tocó a mi puerta. Era un joven con una mochila, visiblemente nervioso. Me dijo que venía de parte de un abogado de la ciudad, que Ramiro estaba intentando presentar un reclamo para demostrar que yo lo había desheredado injustamente, que quería impugnar el testamento. Lo miré con serenidad, le ofrecí un vaso de agua y le dije: «Dígale a quien lo mandó que no se preocupe más. Lo que era mío sigue siendo mío, pero mi paz no tiene precio». El muchacho se marchó confundido. Tal vez pensó que iba a enojarme o a llorar, pero ya no. Ya no me quedaban lágrimas para quienes solo sabían buscarme por interés. Ese mismo día fui al banco, cerré las cuentas antiguas. Abrí una nueva a nombre de la fundación, firmé los últimos papeles y dejé instrucciones claras. Ningún familiar podía acceder a Puanoda. El director del banco, un señor serio y respetuoso, me dio la mano y me dijo: «Pocos hombres toman decisiones así en vida. Usted no solo dejó todo en orden, sino que dejó una lección». Y sí, quizás eso era lo único que todavía podía legar. Regresé a casa con el alma liviana. Cociné arroz con huevo y me senté a comer mirando por la ventana abierta por donde se filtraba una luz dorada de atardecer. Pensé en mi nieta menor, la que un día se me acercó con miedo a preguntarme si yo era pobre, porque comía frijoles todos los días. Le dije que no, que yo era rico porque nunca había perdido el apetito por la vida. Hoy, después de todo, creo que esa fue la respuesta más honesta que di en muchos años. Antes de dormir, encendí una vela, no por superstición, sino por esperanza. Me senté frente a su foto y le hablé. No volví a verlo, amor, y no sé si volveré a verlo alguna vez, pero por fin entendí que no era mi tarea cargarlo, no más, no otra vez. Y luego cerré los ojos. Dormí como hacía años. No dormía sin rabia, sin miedo, sin espera, porque a veces porque nunca había perdido el apetito por la vida. Hoy, después de todo, creo que esa fue la respuesta más honesta que di en muchos años. Antes de dormir, encendí una vela, no por superstición, sino por esperanza. Me senté frente a su foto y le hablé. No volví a verlo, amor, y no sé si volveré a verlo alguna vez, pero por fin entendí que no era mi tarea cargarlo, no más, no otra vez. Y luego cerré los ojos. Dormí como hacía años, no dormía sin rabia, sin miedo, sin espera, porque a veces el acto más fuerte de amor es irse sin cerrar la puerta, pero sabiendo que uno no piensa volver a entrar. Y eso aún no era el final. Lo más fuerte estaba por llegar. Aquel día despuntó con un cielo diáfano, una rareza tras semanas de lluvia pertinaz. Pero justo ese domingo, el sol irrumpió desde temprano con fuerza dorado, como un recordatorio de que la vida obstinada seguía su curso. Madrugué más de lo habitual. Preparé café de olla con canela tal como me complacía hacerlo los domingos, en que Esperanza aún compartía mis días. Me acomodé en el patio para saborearlo lentamente, observando cómo los rayos danzaban entre las ramas del naranjo. El trino de los pájaros me envolvía, y por primera vez en muchos años, sentí una plenitud que no demandaba nada más. Ni una llamada, ni una visita, ni un perdón largamente esperado. Estaba bien así. Finalmente bien. Estaba barriendo la entrada de la casa cuando lo divisé. Se acercaba por el camino de tierra con paso lento, una mochila al hombro y la mirada perdida en el suelo. Lo reconocí a la distancia. Ramiro. No me sorprendí. Simplemente permanecí allí con la escoba en la mano, observándolo acercarse. Al llegar frente a mí, levantó los ojos y guardó silencio. Se veía fatigado, más delgado, avejentado, pero lo que más me impactó fue que por fin inclinó la cabeza. «Hola, papá», murmuró casi inaudiblemente. No respondí de inmediato. Me giré, abrí la puerta del patio y con un gesto le indiqué que pasara, que tomara asiento. Le preparé café, lo serví en la taza azul, la de siempre. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. Él contemplaba el suelo, yo sus manos.
temblaban levemente. «No vengo a pedirte nada», dijo finalmente sin mirarme. «Solo quería verte». Asentí con la cabeza. No necesitaba explicaciones, ya lo había visto todo. Perdí la casa. El banco se la quedó. Patricia se divorció. Dice que no quiere que los niños me vean así, derrotado sin trabajo. Busqué ayuda. Nadie me abrió la puerta. No dije nada, solo bebí un sorbo más de café. Y entonces lo recordé. Recordé cómo me dabas de comer cuando no había nada, cómo vendiste tus herramientas para pagarme los libros, cómo dormías en el suelo cuando yo estaba enfermo y necesitaba la cama. Me acordé de todo, papá, de todo lo que olvidé durante años. Seguía hablando, pero ya no era mi hijo el que hablaba. Era un hombre quebrado, un hombre que por fin había contemplado su propio reflejo. Su voz se apagó como si no pudiera soportar su propia vergüenza. Y entonces comprendí que lo más terrible que hice no fue haberte echado de casa, fue hacerte sentir que no valías nada. Y ahí sentí algo en el pecho, no lástima, sino porque por primera vez en su vida decía la verdad. No vine a pedir que vuelvas ni que me perdones. Solo vine a decirte que aunque sea tarde, te respeto, papá. Se levantó, me miró a los ojos por primera vez en muchos años. Y ahí vi a mi hijo, no al hombre orgulloso que me humilló, sino al niño que un día me tomó la mano con miedo cuando cruzamos por primera vez la calle juntos. «Te dejo en paz», dijo, pero necesitaba decirte eso. Salió por la misma puerta por la que había entrado. No lo detuve, pues no lo abracé. No le dije que todo estaba bien porque no lo estaba. Pero esa vez no me dolió. Me quedé ahí observando el polvo que se levantaba a su paso, y supe que tal vez por primera vez en mucho tiempo, él también iba a comenzar a caminar su propio camino sin cargarme a mí como excusa. Esa tarde fui al cuarto, saqué el cuaderno azul y escribí: «El respeto que llega tarde no sana, pero al menos no deja más heridas». Y cerré el cuaderno con la tranquilidad de quien ya no espera nada. Lo que vendría después ya no me cambiaría porque esta vez yo ya estaba completo. Pasaron 2 semanas desde aquella última visita. No supe más de Ramiro ni lo esperaba. Supe por la señora Nelly que lo habían visto por el mercado de la ciudad buscando trabajo con la misma mochila y el mismo silencio en la cara. No pregunté más, no, porque no me importara. Uno nunca deja de sentir algo por un hijo, sino porque comprendí que lo nuestro había tenido su cierre. Una conversación final seca, real y suficiente para él y para mí. Yo seguía con mi vida simple. Me levantaba temprano, cuidaba mis plantas, ayudaba en la iglesia cuando hacía falta. La gente del pueblo ya no me veía como el viejito del campo, sino como don Silverio, el hombre que todos respetaban. Y eso tenía un valor que nadie me iba a quitar, ni el banco, ni el gobierno, ni la sangre. Un día en la plaza me invitaron a hablar en una reunión del Centro de Adultos Mayores. Me dijeron que querían que contara mi historia. Les dije que no era nada especial, que yo no tenía grandes hazañas que contar, pero insistieron, así que fui. Me senté en medio de una docena de hombres y mujeres, con cabellos blancos y ojos llenos de caminos. Y hablé con calma. Conté cómo era mi vida antes, cómo construí mi casa con esperanza, cómo criamos a nuestros hijos con tortillas, sudor y paciencia. Cómo envejecí con dignidad hasta que un día alguien me miró a los ojos y me dijo: «Ya no, yo no aguanto tener que darte de comer». Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la voz. Les conté todo sin drama, sin vergüenza, porque uno no tiene que esconder lo que vivió, aunque duela, porque lo que se vive con dignidad se cuenta con orgullo. Cuando terminé nadie aplaudió, pero no hacía falta. Una señora se acercó entonces tomando mi mano con suavidad y diciéndome con voz temblorosa: «Gracias por decir lo que muchos callamos». En ese instante comprendí que mi historia trascendía mi propia existencia, que el sufrimiento que había experimentado era compartido por otros, silenciado por el miedo, la costumbre, y que alzar la voz era también una forma de sanar las heridas. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el patio bajo un cielo tachonado de estrellas. El frío calaba los huesos. Encendí una pequeña fogata y me perdí en la danza de las brasas.
Pensé en Esperanza, en lo que ella habría dicho si me hubiera visto ese día hablando frente a todos con valentía. Seguramente me habría sonreído con esa dulzura que emanaba de sus ojos, y me habría dicho, «Viste que tu voz aún tiene fuerza». Y sí la tenía a pesar de los intentos de muchos por silenciarla. Unos días después recibí una carta de la fundación a la que había legado mis bienes. Me agradecían profundamente el gesto, la confianza depositada en ellos, y me informaban que ya habían comenzado a organizar un programa para acoger a adultos mayores abandonados en casas como la mía. Incluso me ofrecieron la posibilidad de darle nombre al proyecto. Acepté de inmediato proponiendo que se llamara Esperanza, no tanto en memoria de mi esposa, sino por la semilla de esperanza que ella había sembrado en mi interior. Ese nombre lo significaba todo. Al leer esas palabras sentí que mi acción no solo había transformado mi propio destino, sino que también iba a cambiar la vida de otros. Que mi dolor canalizado con justicia y determinación podría brindar refugio a aquellos que hoy dormían en camas prestadas dependiendo de la caridad, sintiéndose menos. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi historia había valido la pena. Pero el mundo no se detiene cuando uno encuentra un resquicio de paz. Siempre hay alguien que llega para poner a prueba la calma recién adquirida. Una tarde, un golpe resonante interrumpió la quietud. Abrí la puerta con lentitud. Una joven morena delgada con unos ojos claros que me recordaron a Ramiro estaba parada frente a mí. Apenas tendría unos 12, quizás 13 años. «¿Usted es don Silverio?», preguntó con timidez. Asentí sintiendo que el corazón se me encogía. «Soy su nieta. Mi mamá no sabe que estoy aquí, pero quería conocerlo». Las palabras me dejaron mudo. La observé detenidamente, incapaz de articular palabra. Mis piernas temblaban ligeramente. «¿Puedo pasar?», insistió. Asentí nuevamente abriendo la puerta con parsimonia. Le ofrecí un vaso de agua. Se sentó observándome con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Le pregunté su nombre. Me lo dijo. Era el nombre que Esperanza siempre había deseado para una nieta. Sentí que el alma se me desplomaba a los pies. «Mi papá nos hablaba de usted a veces bien, a veces mal, pero cuando se enojaba gritaba su nombre, y yo quería saber quién era el hombre que le dolía tanto». No pude responder. Un nudo apretaba mi garganta impidiéndome hablar. «No quiero nada, abuelo. Solo quería saber si usted existía y si todavía tenía esa cara buena que me imaginaba». Una leve risa escapó de mis labios imitada por ella. Y en ese instante, sin saber cómo, 2 lágrimas rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino la manifestación de la alegría porque por primera vez en mucho tiempo, la vida me estaba devolviendo algo que creía perdido para siempre. La niña regresó 3 veces más durante ese mes, siempre sola, siempre con esa mirada limpia, como si aún no hubieran mancillado su corazón con las miserias del mundo adulto. Yo no le preguntaba por su madre ni por Ramiro, y ella tampoco hablaba mucho de ellos. Conversábamos sobre cosas sencillas, sobre cómo cuidaba sus plantas en la escuela, sobre su pasión por escribir cuentos, sobre su deseo de aprender a preparar frijoles como los míos. Era inteligente, tierna y valiente. Un día me preguntó si podía venir los sábados a leerme lo que escribía. Le respondí que sí, que esa silla del patio siempre estaría reservada para ella. Y así comenzó todo. Esos sábados se convirtieron en el mejor momento de mi semana. Se sentaba bajo el árbol con su cuaderno lleno de tachaduras y me leía historias de animales de abuelos que sabían volar, de niñas que salían a buscar respuestas por el monte. Yo escuchaba con los ojos cerrados, imaginando que Esperanza también la oía desde algún rincón del cielo. Me sentía pleno, no feliz pleno, que es aún más importante porque la felicidad es efímera. Pero la plenitud se instala silenciosamente y te sostiene. Un sábado, después de leerme un cuento sobre un pájaro que no sabía volar pero aprendía a cantar, se quedó mirándome fijamente y dijo: «Usted sabe que se parece mucho al abuelo del cuento». Sonreí. «¿Por qué?», pregunté. «Porque usted no intenta volar, pero hace que los demás quieran quedarse». Esa frase la guardé para siempre en mi corazón. Después de eso empecé a notar algo extraño.
Un día vi a Ramiro parado a lo lejos al final del camino mirando hacia la casa. No se acercó solo, observó. Al siguiente sábado supe que él mismo había acompañado a la niña hasta media cuadra antes y esperó en silencio. Yo no lo fui a buscar, no lo invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta. No pasó mucho tiempo hasta que un día ella no vino. Me preocupé. Salí hasta el camino. Esperé un rato. Nada. Esa noche dormí inquieto. A la mañana siguiente apareció Ramiro solo con el rostro demacrado. Me saludó con un gesto tímido. «Está enferma», dijo. «Fiebre alta. No es grave, creo. Pero no quiso que viniera sin decirle que usted la espera cada sábado». Asentí. Le pregunté si necesitaban algo. Me dijo que no, que tenía lo justo, pero lo dijo con los ojos bajos, con esa forma de decir sí desde el silencio. Volvió 2 días después. Traía una bolsa con naranjas, me las dejó en el portón. Yo estaba regando las plantas y me acerqué. Me dijo que ella estaba mejorando, que preguntaba por mí, que se enojaba si él no le contaba cómo estaba su abuelo. Sí me llamó su abuelo. No el viejo, no el señor, sino abuelo. Ramiro se quedó un rato en el patio. No hablamos de nosotros, hablamos de ella, de cómo escribía, de cómo se ponía contenta con un plato de arroz con plátano frito. Le relaté cómo Esperanza, a su edad, confeccionaba vestimentas para sus muñecas con trozos de tela. Él soltó una risa. Era la primera vez en años que lo veía reír sin rastro de sarcasmo. Se incorporó para marcharse deteniéndose en la puerta. Me observó largamente. «No vengo por dinero», aclaró. «Ya no. Solo quería decirle que si algún día desea volver a ver a sus nietos, la puerta está abierta». No respondí con palabras, pero tampoco le cerré la puerta en la cara. Me limité a sentir lentamente. Él lo comprendió y se fue. Aquella noche escribí en mi cuaderno: «No todo se perdona, pero algunas cosas se transforman». El sábado siguiente la niña regresó con una bufanda tejida por sus propias manos. Me la colocó alrededor del cuello diciéndome que era para que no se me enfriara el corazón. Reí y en esa risa sentí que la vida había dado un giro completo. No había reconciliación, ni un final feliz de cuento, pero sí algo más poderoso, una verdad nueva, limpia, honesta. Y en medio de todo aquello, llegó una carta, una invitación formal firmada por el ayuntamiento del pueblo. Querían otorgarme un reconocimiento por mi contribución a la comunidad, por ceder la casa a la fundación, por las charlas a los adultos mayores, por ayudar a reparar los bancos de la iglesia. No supe qué decir. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez, no por vanidad, sino porque después de tantos años, alguien me decía: «Lo que ustedes vale». Y eso sí que no me lo esperaba. Pero lo que iba a suceder en esa ceremonia sería el verdadero final de todo, o el verdadero comienzo. El día de la ceremonia amaneció con un aire fresco, como si el cielo también quisiera purificarse un poco. Me levanté temprano, me afeité con calma con la navaja antigua que conservaba desde mis tiempos de juventud. Me puse mi mejor camisa, una blanca impecable de botones gruesos, la misma que Esperanza me regaló en un cumpleaños. Revisé mis zapatos, me puse el sombrero y salí con tiempo de sobra. El acto tendría lugar en la plaza central frente al edificio del ayuntamiento. Me habían dicho que asistirían vecinos, autoridades, algunos niños de la escuela, pero lo que no sabía era que habría aún más gente. Al llegar ya habían instalado una pequeña tarima con sillas para los invitados y algunas flores adornando el frente. Me saludaron con cariño, con abrazos sinceros, con palabras que no sonaban vacías. «Gracias por su ejemplo, don Silverio. Gracias por no rendirse». Me senté en la primera fila con el corazón latiendo despacio, no por nerviosismo, sino por gratitud. Nunca imaginé que a mi edad alguien me invitaría a algo así. Siempre pensé que los viejos nos íbamos apagando en un rincón como lámparas viejas olvidadas. El evento dio comienzo. Un maestro de ceremonias relató mi historia sin detalles personales, pero con respeto. Mencionó mi contribución a la comunidad, mi decisión de ceder mi casa a la fundación, mis palabras en el centro de adultos mayores, y luego me llamaron al frente. Caminé lento pero con paso firme. La plaza entera quedó en silencio.
Tomé el micrófono, no tenía un discurso preparado, solo el corazón lleno. Yo no soy un hombre importante, dije. Solo soy un hombre que vivió, que amó, que se cayó muchas veces, que fue padre, esposo, albañil. Y también fue un viejo ignorado. Pero estoy aquí no porque busqué reconocimiento, sino porque decidí no desaparecer. Un murmullo suave se extendió entre la gente. Continué. Muchos de los que estamos aquí hemos sentido que ya no servimos, que somos una carga que molestamos. Pero no es así, nuestra vida vale, nuestra historia importa. Y mientras tengamos voz, aunque tiemble, hay que usarla. Me temblaba un poco la mano, pero la voz me salía firme. Yo no vine a buscar justicia. Vine a recordar que no estamos muertos hasta que dejamos de tener dignidad. Me aplaudieron lentamente, pero con fuerza. Y justo cuando me volví para regresar a mi asiento, los vi. Ramiro de pie al fondo con los ojos enrojecidos, con la espalda erguida. A su lado ella, mi nieta. Y junto a ella los otros 2 niños sostenían un cartel que decía: «Gracias, abuelo, por no olvidarte de ti». No me moví, no lloré, pero dentro de mí algo se reacomodó. No los abracé, no fui hacia ellos, pero tampoco miré hacia otro lado. Y en ese pequeño instante donde las heridas no desaparecieron, pero ya no dolían tanto, supe que esa historia, la mía, ya había sido contada completa. Esa noche volví a casa solo, pero no vacío. Encendí una vela, me senté en la hamaca, abrí el cuaderno azul por última vez y escribí: «No todos los hijos merecen nuestro silencio, pero sí merecemos nosotros vivir en paz, sin mendigar cariño, sin volver donde dolió, sin dejar de ser quienes somos hoy. Por fin soy yo». Y si llegaste hasta aquí, gracias por haberme escuchado. También quiero darte las gracias por dejar que mi historia tenga un lugar y para ayudar a que muchas otras voces como la mía no se pierdan. Comparte este relato, porque cada día hay un abuelo allá afuera que también merece ser escuchado. Ahora dime tú, ¿qué parte de esta historia te tocó más el corazón? ¿Y desde qué rincón de este mundo me estás escuchando, M?